Bienvenidos a todos, buenos días. De primeras me presento, soy Gerald del Franco, técnico aquí en SolidBee. Bueno, hoy vamos a hacer un webinar de SolidWorks Electrical. En concreto nos hemos centrado un poco en tres formas de evitar errores. Bueno, veréis que se evitan de varias maneras e incluso eh, hay más de tres formas, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo un poco a lo largo de todo el webinar. Como siempre, explico un poco SolidWorks, que ya sabéis que es un producto o es multiproduct. Eh, Esto quiere decir que, bueno, abarcamos tanto la parte de simulación, la parte de comunicación, de gestión documental, así como el diseño mecánico, el eléctrico y el electrónico que está por llegar también, ¿vale? Que es novedad de este año. Bueno, esta vez, bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar un poco en el diseño eléctrico, que es la parte de SolidWorks Electrical. Bien, bueno, un poco el proceso de diseño siempre es parecido, que siempre empezando a dibujar esquemas eléctricos, luego un poco la documentación y la verificación, ¿no? O la comunicación a los demás. En el dibujo, pues empezaríamos haciendo los esquemas, esquemas de cables, insertando símbolos, reuniendo los bazos, pines, las órdenes de cableado y demás, tanto en unifilar, en multifilar, como sea. Vale, luego un poco preparando la documentación, es decir, haciendo los listados de tanto de mangueras, de cables, de mazos, las conexiones de punto a punto. Y luego pasaríamos un poco a la verificación y comunicación, ¿no? de los mismos. Pues ya sea verificar los esquemas, las listas, las conexiones y trasladarle esa documentación o esa información pues a otros departamentos o al que lo requiera, ¿no? Ya sea en formato PDF o el mismo contenido del 2D pasarlo a la parte mecánica del 3D. Bien, bueno, el Electrical, el SolidWorks Electrical, al final lo facilita, ¿no? La parte de diseño con las herramientas que tiene, ¿no? Veréis que son fáciles de manejar, son intuitivas, tenemos la parte de 2D y luego la parte de 3D que veremos primero la de 2D y luego la de 3D. Bien, luego la parte de documentación y la parte de verificación o comunicación, pues se centra en lo que sería automatizar, ¿no? El proceso, que al final son procesos que consumen tiempo y dan lugar a errores muchas veces. Crear las listas de materiales a mano y demás, pues bueno, ya sabemos todos que puede dar lugar a errores y intenta automatizarlo y, y, bueno, el tiempo que consumen, pues que sea bastante más rápido, ¿no? Bueno, para hoy os traigo un ejemplo de un congelador. Nos vamos a centrar un poco en la parte que hemos comentado ahora de un poco del diseño o la documentación, ¿no? Que sería el tema de esquemas y demás del 2D. Luego un poquito la validación o el validar todo el diseño, los listados y demás. Y luego la comunicación o el traspaso al 3D. Bien, pues nos centramos primero en el diseño y la documentación. Esta parte la abordaríamos mediante el SolidWorks Electrical 2D. Al final hay el Electrical se puede dividir de alguna manera de dos maneras, que sería el 2D y el 3D, ¿no? El SolidWorks Electrical 2D es un standalone, quiere decir que es una herramienta que puede usarse sin tener el CAD SolidWorks, puede usarse aparte, como un 2D puro de esquemas, y luego estaría la parte 3D que se integra dentro del propio SolidWorks, ¿no?
Bien, pues esta parte de documentación la abordaríamos de esta manera con Electrical 2D y bueno, sería pues crear esquemas, los listados de cables o de mangueras, ¿vale? Y un poco todo. Veremos ahora también temas de librerías, cableados y bueno, los listados actualizados, ¿no? Que se van actualizando mientras vamos diseñando o creando los esquemas. Hablaremos un poquito también de, bueno, la potencia que tiene la comunidad de SolidWorks en cuanto a librerías, ya sea vía web o contenido local, y cómo funcionan las referencias de fabricante y demás. Bueno, me paso al 2D, lo tenemos por aquí abierto. Como veis, este sería el 2D puro, el SolidWorks Electrical 2D. ¿Vale? En el que, bueno, tenemos un gestor de proyectos, donde podemos tener dos proyectos, ya sea bien en el servidor o no. Y bueno, una vez abiertos, pues podemos ir creando pues lo normal, ¿no? Esquemas, sinópticos, podemos ordenarlo por carpetas, el proyecto, ¿vale? Y bueno, ¿cómo crear un esquema? Pues es bastante sencillo. Aquí tenemos bastantes herramientas para crearlo, tanto multifilar, unifilar. Vale, el multifilar, bueno, simplemente es ir haciendo un patrón de lo que sería el estilo de línea o los cables que quieres echar. En este caso, bueno, he definido uno que es este, perdón, por colores. Voy a seleccionar. Y bueno, en este caso podría escoger qué conductores quiero echar o qué cables quiero hacer, ¿no? Simplemente clicando ya me va a ir haciendo los cables todos a la vez, automático, y bueno, tengo varias opciones a la hora de hacer los codos, pues bien, bien así, o invirtiendo la fase, ¿vale? O incluso el doble codo hacia un lado, hacia otro. Es un poco para ayudar el- lo que es el diseño, ¿no? De los esquemas. Bien, insertando símbolos, bueno, el unifilar no lo he comentado, sería lo mismo, ¿vale? Definir un estilo de cable, un estilo de línea y tirar cables. Al insertar símbolos, bueno, tenemos una librería bastante extensa. Ahora hablaremos un poco más en detalle de las librerías, pero en definitiva tenemos todos los símbolos que necesitaríamos para realizar todo tipo de esquemas. Aquí tenemos, bueno, los motores trifásicos. Siempre me va a coger, para ayudar un poco a los esquemas, el último símbolo insertado, como te lo recomienda, digamos. Vale, pero siempre podemos acceder a otro, cualquiera, en nuestra librería. Pues, por ejemplo, cajas negras o conmutadores, conectores, lo que sea, ¿vale? En este caso, bueno, voy a incluir un motor. Cuando lo incluyo, directamente me aparecerían las propiedades del símbolo y bueno, podría ponerlo en una situación. Las situaciones son un poco para dividir los lugares, ¿no? En los que se van diseñando los componentes eléctricos. Por ejemplo, en un armario, la zona de los motores, la zona de... Sí, un poco para ir colocando los elementos y los símbolos. Y luego las referencias de fabricante. Aquí veo que ya me detecta que tengo 4 pines, ¿vale? Y simplemente tendría que escoger la referencia de fabricante, pues, asociada a este motor, ¿no? Cuando lo busco, el Electrical ya me detecta que estoy incluyendo un motor, que es trifásico en este caso, y ya me previsualiza unas referencias de fabricante o me recomienda unas referencias de fabricante que van de acuerdo con el motor que yo estoy insertando, ¿vale? Para evitar errores. No podría poner una referencia de fabricante de, pues, yo qué sé, un conector a un motor, ¿vale? No tendría sentido. Entonces,
Aquí las referencias de fabricante veo que los pines ya me aparecen aquí en verde, quiere decir que concuerda con lo que yo estoy estableciendo. Entonces, bueno, en este caso voy a poner que es uno de 3 fases del fabricante ABB, que podríamos, bueno, escoger toda la librería que tenemos de referencias de fabricante, que incluso no tengo todas cargadas y podríamos tener muchísimas más, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más de las librerías. Bueno, en este caso cogería hasta cualquiera con los 4 pines que están correctos. Bien, una vez que yo lo cargo, directamente me nombra por etiquetas todas las propiedades de la referencia de fabricante. Es decir, yo toda la referencia de fabricante, todos los campos que yo he establecido antes o que están establecidos ya, pues como la descripción, el fabricante, eh, incluso la potencia, la velocidad, se me mapean o se me ponen directamente en el esquema, ¿no? Eh, Esto un poco en cuanto a los símbolos. De la misma manera, las cajas negras, PLCs, borneros, lo mismo. Si quiero insertar borneros, simplemente vengo a la línea, trazo, le digo hacia qué lado, vale, y ya me inserta los símbolos. Lo mismo de antes. Una función, una situación, lo que le quiera dar, con una numeración. Él siempre me va a coger la numeración siguiente, desde la raíz que yo le he dado. Es decir, si ahora empiezo con el 1, si insertaría otro, me, me diría que inserte el 2, ¿vale? Me recomendaría el 2. Lo mismo, buscar una referencia de fabricante, en este caso, de igual manera, los borneros, me recomienda, en este caso, Legrand, bueno, ABB, Siemens, ¿vale? Bueno, cojo esta de Legrand, selecciono y ahí la tengo. OK, todas. Aquí ya lo veis. Lo mismo con todos los símbolos, ya sean motores y demás, ¿vale? Bien, el contenido local, digamos, o que te viene predefinido, siempre tenemos aquí un gestor de librerías, en este caso de símbolos, que son un poco los que tenemos, ¿no? Siempre podremos crearnos nuestros propios símbolos o modificar unos que ya tenemos, sustituirlos, eso lo normal. Pero aparte de un poco la librería de símbolos, tenemos las librerías de referencias de fabricante, que como podéis ver, pues bueno, podéis filtrarla por lo que serían las clases, los alimentadores, las cajas negras, disyuntores, bueno, lo que queráis. Entonces aquí tendríamos, ¿vale? Ya veis que tenemos muchas referencias de fabricante, mirad la barra, y de todas maneras siempre tenemos, esto sería el contenido local, pero como os comentaba en la diapositiva, tenemos SolidWorks sí que se diferencia por la potencia de su comunidad, ¿no? De todo lo que aportan y todo lo que tenemos vía web o vía online. Y bueno, accederíamos, por ejemplo, tenemos una librería de referencias de fabricante, ¿vale? Que podríamos buscar, pues bueno, algo que no tuviéramos en contenido local, buscarlo por aquí. Aquí veo que, bueno, las más recientes, las típicas, ¿no? Schneider, ABB, Omron, Legrand. Entonces, sería seleccionar una y ya veis, ¿no? Tenemos tanto piezas como, bueno, referencias de fabricante de todo tipo y demás que nos las podríamos descargar y añadir a nuestro contenido, ¿vale? Si ese contenido, si esta base de datos que tenemos, que está detrás del SolidWorks Electrical, está en un servidor, la tendríamos todos compartido y todo el mundo tendría las mismas referencias de fabricante. Bien, en cuanto a los símbolos, el propio símbolo como tal viene de la librería, ¿vale? Pero la referencia de fabricante tiene varias representaciones. Una sería en cuanto al esquema, es decir, yo una referencia fabricante sabiendo que siempre va a ser un conector o un motor, siempre podríamos establecer una representación
en su forma de esquema, ¿no? Para agilizar el trabajo. Tanto en los esquemas como las piezas 2D en los sinópticos o incluso la pieza 3D. Vale, esto es un poco pensando ya en el ruteado y trasladar un poco al 3D. De aquí, de la misma manera, si las piezas 3D no tenemos una biblioteca local, pero si en el caso de que, pues bueno, unos motores no nos gusten o queramos incluir algo a la biblioteca, siempre se va a poder incluir. De hecho, tenemos otra plataforma web que es para modelos CAD, por ejemplo, podemos buscar conectores y tendríamos un montón de ficheros ya realizados, ¿vale? No tendríamos que realizar nada, simplemente lo podríamos descargar, hay un montón de tipos, y incluirlos a nuestra biblioteca, ¿vale? Luego podríamos añadirlo a una referencia de fabricante, cualquiera, y cada vez que ese símbolo 2D se quiera insertar en el esquema, cuando la referencia de fabricante se incluya, se incluirá también su representación 3D. Es decir, cuando se traslade ese esquema al 3D, el 3D sabrá, viendo el esquema, qué 3D tiene que insertar. Lo veremos un poquito más ahora, más adelante. Sigo. Bueno, temas de validación, listas de materiales, cómo intentar evitar errores, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, pero un poco más allá, pues las listas de materiales, si hay cortocircuitos y demás. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos este proyecto que ya lo he ido haciendo yo antes, ¿vale? Siempre podemos tener listados, pues ya sea agrupados por referencias del fabricante o conexiones de punto a punto, en fin, todo tipo de listados de materiales, ¿vale? Pensad que esto por dentro tiene una base de datos, SQL por detrás. Entonces todas las propiedades y todas las conexiones que yo haya hecho van a estar dentro del propio Electrical y siempre vamos a poder customizar de alguna manera las plantillas de los listados, ¿no? Aquí en el modo experto. Entonces, bueno, es un poco generar alguna que nos guste, aunque sí que tenemos muchas ya definidas o predefinidas, templates, bueno, que podemos usar. Por ejemplo, tema de los cortocircuitos, ¿no? Cómo evitar errores, pues SolidWorks Electrical ya te detecta si estás haciéndolo mal o si te has confundido. En este caso, voy a tirar una línea por aquí, voy a crear un cortocircuito. Si os fijáis, ya me está detectando que aquí tengo un cortocircuito. Es decir, ya me lo marca, ¿vale? Para intentar evitar errores. Simplemente suprimiendo se me va, ¿vale? El tema de las líneas y demás, siempre que yo saque una línea desde otra, la línea, fijaos, se me parte, ¿vale? Tendría una, ahora esta, y luego tendría esta. Detecta que ya viene un cable por aquí y me hace la conexión. Fijaos en el puntito rosa. Si yo solapo las líneas, por ejemplo, por una confusión, porque las he solapado, luego por aquí hago una línea, directamente me la une. Nunca va a haber líneas solapadas que den errores, ¿vale? Siempre o me va a partir la línea o me la va a unir a la otra porque entiende que es la misma y ha podido ser una confusión, ¿vale? Bien, podemos comprobarla en los listados, tener pues caídas de tensión, si cumplen las secciones de los diámetros de los mazos de cable, un poco los listados, saber que están bien, ¿vale? Incluso la información visual de los esquemas, en cuanto a etiquetas de mangueras, números de cable, números de conexiones, ¿vale? Y bueno,
¿Cómo pasaríamos o cómo haríamos la parte de comunicación, ¿no? Que sería un poco el estado final, ¿no? Trasladar pues, lo que es la parte eléctrica, la que ha realizado eh, la gente de eléctrica, a la parte mecánica y tener todo unido. Bien, esto funciona de la siguiente manera. El SolidWorks Electrical tiene tiene un gestor de proyectos que es el mismo que podríamos tener en el propio 3D. Vale, directamente se conecta a la misma base de datos y accede al mismo proyecto. De hecho, aquí me pone, aparece en rojo, que yo lo tengo abierto. Hay un usuario que lo tiene abierto. Pero no importa, porque SolidWorks, el Electrical y el 3D pueden trabajar a la par. ¿Vale? Bien, como veis, pues puedo abrir el proyecto. Lo que puedo hacer aquí desde el 3D es mirar los esquemas a tiempo real. Es decir, si yo cambio el esquema, aquí me va a cambiar. ¿Vale? Y bueno, luego ir montando lo que sería el 3D, ¿no? Al final, lo que haríamos sería en el 3D incluir los componentes, pues la parte mecánica ha realizado su labor, ahora está montando el conjunto. Y luego cuando queremos incluir la parte eléctrica, tendríamos que incluirle a esos conectores o sí, bueno, esos conectores, ¿no? Donde hay que cablear, incluirle los puntos de conexión a cada pieza 3D para que una vez que acceda al 2D y vaya a rutear, entienda dónde tiene que cablear y hacia dónde van, ¿no? Los puntos. Vamos a ver un poco, os he preparado cómo lo haríamos en una pieza 3D normal. Vale, si por ejemplo, imaginaos que esto nos lo hemos descargado o lo ha hecho la parte mecánica, nos lo hemos descargado bien desde el 3D Content Center, pues porque había un conector que me valía, o lo he hecho yo, lo he diseñado yo, eso no importa. Vale, entonces simplemente tendría que hacerme un croquis diciéndole pues dónde quiero los puntos de conexión o hacia dónde van. Y tenemos una herramienta que directamente es un poco para realizar este tipo de tareas, ¿no? De incluirle los puntos de conexión. Siempre es de una referencia. Y bueno, en este caso voy a incluir puntos de referencia a la pieza. ¿Vale? Podría seleccionar la referencia fabricante que quiero para este 3D. Sí, en este caso he cogido la referencia la referencia que le corresponde. Y bueno, simplemente clicando en los puntos tenemos que ir estableciendo los puntos de conexión en el croquis que yo acabo de hacer. Vale, este sería un poco la manera. Lo guardaríamos la pieza y la montaríamos, o si ya está montada en el 3D, la dejaríamos ahí y reconstruiríamos el ensamblaje y listo. Vale, aquí cada punto de conexión sabrá el diámetro y bueno, los parámetros típicos que necesita para rotear. Vale. Ya os digo, bien desde el... A ver, qué va la presentación. Bien desde el SolidWorks Electrical 3D, o sea, desde el SolidWorks, perdón, desde el propio CAD, realizar las piezas e incluirle los puntos de conexión a ya sea las piezas que han hecho los de departamento de mecánica o algo que me haya descargado, algún comercial y demás. Bien, la parte de comunicación, como os decía, que lo acabo de adelantar un poco, sería eso, trasladar todo al 3D, ¿no? Esta sería la parte previa de ir, pues bueno, preparando el camino, ¿no? Por así decirlo, que sería ir incluyendo las piezas, incluyendo los puntos de conexión, y una vez que lo tenemos, sería cablear y luego, pues bueno, hacer el aplanado, los listados de las conexiones, de las longitudes de cable. Vale, esto, fijaos el tiempo de puesta en marcha que puede reducir, ¿no? Yo tengo mi instalación completa montada, luego tiro cables y sé exactamente
la longitud de todos los cables que necesito. La longitud bien de los mazos de cable, de las mangueras, de los cables unitarios, de todo. Con luego los listados en el 2D, ¿no? de eléctrica. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis. Vale, aquí os traigo el frigorífico. Bueno, esto ir ocultando. Vale, es un poco el que os he enseñado antes. Realmente tendríamos, fijaos en el panel de la izquierda, tendríamos el SolidWorks, el add-in, ¿no? del Electrical en el propio 3D. Ahí tendríamos el componente. El mazo iría por detrás, en la parte de detrás. Y bueno, me he apoyado un poco en un croquis que le he hecho para decirle por dónde quiero que vayan los cables, ¿no? De alguna manera, si no me rutearía automáticamente y bueno, no va a seguir seguirá el camino más corto, claro. De aquí siempre le podemos decir por dónde quiero que siga, pues por dentro de una canaleta. En este caso he puesto varios pines, varios clips, para que vaya por ahí dentro. Y simplemente hacerle como una guía, no, tampoco hay que esmerarse mucho, quiero decir, en el croquis 3D. Simplemente cablearíamos y como veis, pues me rutearía todos los cables, ¿no? Desde un punto de conexión. Realmente lo que hace es acceder al 2D, fijáis los diámetros de los cables. Accedería al 2D, vería que está conectado en ese proyecto, que este 3D está asociado con el componente del esquema que ha hecho la parte eléctrica con ese símbolo, sabría a qué pines va y simplemente cablea. ¿Vale? Ahí veis los diámetros y esto sería un poco, ¿no? Ya os digo, esto accede al 2D y ahora pues bueno, haríamos el aplanado. Aquí tendríamos el cableado. Podemos, bueno, hacerlo a escala o no, simplemente con que me den las longitudes. Vale, en este caso lo hacemos así y aquí tendríamos, bueno, están en pulgadas, pero tendríamos las longitudes de los cables. Yo puedo mover algún componente, es decir, por ejemplo, este cable de aquí, pues ponerlo vertical y ahí tendríamos, ¿vale? Simplemente la representación del aplanado. Vale, ahí veis el mazo de cable y luego los cables que salen por dentro. Lo podríamos pasar, perdón, lo podríamos pasar al 2D, es decir, esto tenerlo en el proyecto eléctrico. Tendríamos que coger los templates de los formatos de hoja y demás, seleccionarlos, y una vez que los tenemos, aceptar, y se trasladaría a lo que sería el 2D, ¿no? Bueno, en este caso lo he hecho el propio SolidWorks y al plano. Vale. Como podéis ver, me ponen lo que son todos los componentes en el 3D, todo lo que hemos usado, los globos de todos los cables que van por dentro, todos los componentes, los globos que están asociados al listado de más abajo y las longitudes de cable. Vale. Y esto sería un poco el 3D, ¿no? La comunicación. Luego vendríamos al electrical y bueno, tendríamos todos los listados que podemos sacar y tendríamos las longitudes de cable actualizadas y demás que luego pues podríamos actualizar los planos y pasarlos pues bien a PDF o bien al SolidWorks, ¿vale? A fabricación y demás. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un poco claro cómo funciona, cuál es la
la filosofía. Y bueno, como siempre, si tenéis alguna pregunta, sin problema me la hacéis y os voy respondiendo si veo que tenéis alguna pregunta. Sí, tenéis varias. Vale, a ver, os voy respondiendo una a una. Y a ver, SolidWorks Electrical se puede integrar o es compatible con el PDM. Sí, el Electrical sí es compatible con el PDM. De hecho, tiene dentro de sus propias opciones, tiene una conexión a PDM que se puede configurar. Se puede configurar a nuestro almacén, al almacén que sea, ¿vale? Con su usuario y demás. Esto lo que te va a hacer es una estructura de carpetas dentro del PDM y bueno, se podrá gestionar dentro del PDM como un fichero más, vamos, sin problema. ¿Vale? El croquis 3D lo haces antes o después de rutear. El croquis 3D se hace antes del que se parte lo que sería el ruteado final. Se hace antes, pues para, ya os digo, para decir un poco por dónde tienen que ir los cables. Es decir, yo pues diseñado unas canaletas que quiero que vayan por ahí, las mangueras o bien los mazos. Entonces, de alguna manera yo le tengo que decir que me cableo, que quiero que el cable vaya por ahí, ¿no? Entonces me apoyo en ese croquis 3D que lo he hecho antes de rutear, le voy diciendo por dónde quiero que vaya y luego a la hora de rutear me cogerá el croquis, ¿no? Y me irá por ahí, mira por el croquis que acabo de hacer. A ver, poco a poco, que veo que hay varias preguntas. Las longitudes de cable las coge del 2D o del 3D. Sí, las longitudes del cable, claro, la persona que no tenga la parte de 3D, ¿no? Que solo esté diseñando en 2D, en el 2D puro, ¿no? De SolidWorks Electrical, ahí tendrá que establecer las líneas, las propiedades del cable, tendrá que establecer bien la sección, porque bueno, siempre la parte eléctrica siempre se trabaja en secciones, y la longitud, que esto es, claro, esto imaginaos que es un poco a mano, ¿no? Es decir, me hago la idea de que pueden ser 2 metros y lo pongo. Pero no es una medida real, que es lo que siempre ganas si lo roteas en el 3D. Es decir, si yo ya tengo, si la parte eléctrica ya lo ha hecho, ya ha hecho su trabajo, y la parte mecánica también, ¿por qué no unirlos y ver directamente cuánto me puede ocupar ese cable? O si hay que rediseñar, incluso porque los cables van por en medio, o no había pensado en el diámetro de los cables, sé que aquí se cruzan, tengo que hacer algo, alguna abertura igual más grande y demás. Entonces, bueno, el que no tenga el 3D lo tendría que poner aquí a mano. Lo tendría que poner en el 2D. Pero ya os digo que si tendríais el 3D, en los listados aparecería la longitud real, claro, la del cable, ¿vale? La del ruteado. Bien. SolidWorks Electrical 2D viene con el 3D. No, me imagino, dices, supongo que te referías a ver si vienen los dos juntos, ¿no? No, el 2D viene, bueno, o sea, es un módulo aparte, es decir, se puede, incluso como comentaba antes, que se puede tener solo el SolidWorks Electrical 2D, ¿no? El 2D puro. Y luego, bueno, otra parte poder tener el 3D también. Pero no, van aparte, van aparte. Vale. En cuanto a esto, las secciones y los diámetros, ya os digo, las secciones siempre, bueno, ya sabéis que siempre se trabaja en secciones, pero el 3D, al final un mecánico siempre trabaja en diámetros. Entonces, le tenemos que establecer que yo los cables que he diseñado en el 2D, que es a donde accede para luego realmente rutear, ¿no? En el 3D, cuál es el diámetro del cable, no la sección. Entonces, él entenderá a la hora de hacer los cables el diámetro que tiene. El diámetro, el diámetro y el color siempre lo va a coger del esquema que se ha hecho antes. ¿Vale?
Me preguntan si el... A ver. No, esa era la pregunta antes. Vale, no sé si tenéis alguna duda más. Ya os digo, preguntar sin miedo, que todo lo que necesitéis. El diámetro de los mazos de cable siempre se va a establecer respecto a los diámetros de todos los cables que vayan por dentro, ¿no? El mazo lo que hará es, bueno, si son dos hará la suma, si son tres no hará la suma porque te los pondrá en forma de triángulo y ocupará menos. No sé quién me ha preguntado algo de los diámetros, si no ha quedado claro. Bueno, pues nada, hasta aquí el webinar. Muchas gracias a todos por asistir. Ya os digo, si os ha quedado alguna duda de algo o tenéis interés, siempre podéis contactarnos, bien mediante el teléfono que tenéis aquí o por mail, ¿vale? Sin compromiso, pues bueno, preguntáis y con gusto os atenderemos. Una vez más, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Un saludo.